Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Esta es su hermana y amiga, Pastora Keila A. Torres García, que hoy, en esta mañana, domingo 15 de febrero de 2026, nos conectamos aquí un ratito para estudiar, ¿verdad?, la palabra del Señor, y le pedimos al Señor que nos ayude en esta mañana. Le damos gracias Señor por este día, gracias por tu presencia, gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das, Señor mi Dios, de levantarnos un día más, Señor mi Dios, en ti. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque a ti, Señor mi Dios, debemos toda nuestra vida y la rendimos totalmente a ti, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por la puerta abierta que se llama Jesucristo, por ese camino, Señor mi Dios, que abriste, Padre Santo, para nosotros, que se llama Jesucristo. Te damos gracias. Gracias, Padre, por este privilegio de ser llamados y llamadas tus hijos y tus hijas, Señor mi Dios. Y por esa razón, hoy, Padre Santo, nosotros te adoramos, te alabamos, te exaltamos y rendimos toda gloria y todo honor a ti, que eres merecedor de toda gloria. Te pedimos en esta mañana que tú abras nuestro entendimiento, que podamos, Señor mi Dios, hablar tu palabra, que podamos entender tu palabra, Señor mi Dios, y que la misma sea establecida, oh Padre, en nuestra vida. Nuestro fundamento se llama Jesucristo y la palabra nos revela, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos revela la persona de Cristo, Señor mi Dios. Y te pedimos que esa verdad sea revelada a nosotros y que toda mentira, todo lo que se ha levantado como una verdad en nuestra vida, Señor mi Dios, sea destruido en esta hora en el nombre de Jesús, y que tu verdad sea la que se levante en nosotros como fortaleza en nuestra mente. Sujetamos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, te pido por cada vida que se conecta y la que se va a conectar más adelante. Yo te pido que tu bendición, que tu favor, que tu gracia, que tu misericordia, oh Dios, les alcance. Que tu amor les cubra, Señor mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias y te pedimos todas estas cosas, Señor, creyendo. Amén, amén, amén. Así que les damos gracias al Señor porque usted está aquí en esta mañana. Si se conecta ahora que estamos nosotros en vivo, bienvenido sea. Y si se conecta más adelante, que el Señor le bendiga y que pueda escuchar esta palabra de principio a fin, y que Dios sea bendiciendo su vida. Porque nuestro propósito es ese, que toda palabra que esté alineada con la palabra del Señor, esa es la que trae bendición y edificación a nuestras vidas. Así que le pedimos al Señor en esta mañana que toda palabra que salga de mi boca sea alineada con su palabra. Por eso nosotros, cuando damos la clase, lo hacemos basándonos en las escrituras. Así que todo lo que hablamos aquí, yo le doy un texto donde usted lo puede corroborar. Así que busque su Biblia para que vaya juntamente conmigo. La semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre el tema ¿quién soy yo en Cristo? ¿Quién soy yo en el Mesías? ¿Quién soy yo en Cristo? Y nosotros habíamos establecido a través de la palabra quiénes somos en Cristo y quiénes no somos en Cristo. Habíamos dicho que según Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Así que con esa verdad establecimos que nosotros somos ciudadanos del reino celestial. Y aquí en la tierra representamos ese reino, y como dice su palabra también en Corintios, dice que somos embajadores de él, del reino de Dios. Así que ya establecimos una verdad. Soy un ciudadano del reino celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Establecimos también, según Gálatas 3:26,
Romanos 8:15, Gálatas 4 del 4 al 5 y Efesios 1 del 5 al 6. Lo puede buscar porque eso está en la clase pasada, así que no lo voy a volver a leer. Si usted quiere puede ir a la clase pasada porque hoy vamos a continuar donde nos quedamos. Con esos textos bíblicos que les di, establecimos que somos hijos legales del Padre Celestial. Y nosotros, de esos versículos, ¿verdad? Voy a leer Romanos 8:15, pero usted busca los demás, Gálatas 3:26, Gálatas 4 del 4 al 5, Efesios 1 del 5 al 6, pues yo voy a leer Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que establecimos que somos hijos legales, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos nacido de nuevo. No es que usted confesó a Jesucristo, esa es la primera parte. Confesar a Jesucristo como nuestro Señor. Ahora su gobierno me gobierna a mí. Pero entonces se da que el Espíritu Santo viene a ser morada en usted y usted no actúa, ni piensa, ni habla, ni hace, ni todo usted es un cambio total porque hay una transformación que la llamamos regeneración. Entonces ahí somos transformados según la imagen, como dice en Génesis, porque somos vueltos al origen, al original, al que Dios formó cuando formó al hombre en Edén. Entonces nosotros somos vueltos a ese origen de Dios y somos hechos según su imagen y su semejanza. Pensamos, hablamos, sentimos, actuamos, caminamos según Cristo. Como dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Ahora, si yo soy un imitador de Cristo, pues entonces la gente que va a ver en mí va a ver a Cristo. Entonces, quiere decir que nosotros somos ahora parte de esa familia santa. Una familia real, como lo dice Primera de Pedro 2:9. Somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio, que nos sacó ¿de dónde? De las tinieblas y nos trasladó y nos posicionó en su luz admirable. ¿Para qué? Para proclamar su verdad. Para proclamar su verdad. Para caminar como lo que somos hijos de Dios. Así que somos hijos legales del Padre Celestial. Romanos 8:15, que ya lo leímos. Así que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos. También, según Romanos 8:29 y Hebreos 2:11 al 12, Jesucristo es mi hermano mayor. Hay gente que tiene problemas con eso, pero yo dije que todo lo que yo diga lo voy a decir a través de la palabra, o sea, hay evidencia en la palabra de esta verdad. ¿Quién soy en Cristo? Soy un ciudadano del reino celestial, soy hijo legal del Padre Celestial. Por lo tanto, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es mi hermano mayor. Y lo dice en Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, con mayúscula, se refiere a Jesucristo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el primogénito entre muchos hermanos se llama Jesucristo y los hermanos somos nosotros. Y lo dice también en Hebreos 2:11 a 12 cuando dice que Él no se avergüenza, Jesucristo, de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. ¿Quién soy en el Mesías? Soy un ministro, soy un sacerdote, ya lo dije en Primera de Pedro 2:9, somos real sacerdocio. Hemos sido sacados de las tinieblas y ahora pertenecemos a su linaje, por eso somos sus hijos, somos de su linaje
El linaje es su casa, su familia, sus descendientes, sus generaciones. Nosotros somos del linaje de Él, de Dios. Por lo tanto, somos sacerdotes separados para el servicio del Rey, y el Rey se llama Jesucristo. Así que somos sacerdotes reales, o sea, de la realeza. ¿Y quién es el Rey? Jesucristo. Somos una nación santa, quiere decir que entre todas las naciones del mundo, los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y vivimos conforme a su gobierno y nos comportamos como tales, viviendo la cultura del reino y manifestando y estableciendo el reino de Dios en la tierra, pues quiere decir que ahora nosotros somos una nación separada de todas las naciones del mundo que no honran y que no viven según la cultura del reino de Dios, porque no viven en ese reino y no pertenecen al reino que nosotros pertenecemos, que es el reino de los cielos. Así que somos una nación separada de las demás naciones que no conocen, no viven, no son hijos y no son parte de ese linaje escogido. Así que somos posesión de Dios, según Primera de Pedro 2:9, un pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis. Así que esa es nuestra tarea, es proclamar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La próxima dice que soy un gobernante, eso lo establece Génesis 1:28, donde Dios creó al hombre y le dio unas instrucciones, y eso es el plan eterno de Dios. Quiere decir que ese es el plan, ese es el origen. Ahí es que Él nos devuelve cuando nos saca de las tinieblas y nos lleva a su lugar admirable, crea un corazón en nosotros conforme a Él, sana, liberta, restaura nuestra vida y el Espíritu Santo viene a ser morada. Es para que nosotros hagamos lo que se supone que hagamos, porque para eso fuimos creados. Y dice en Génesis 1:28 que Él le dijo al hombre, después que lo bendigo, le digo, sed fecundos y multiplicaos. ¿Cuál es nuestro fruto? Porque cuando habla de fecundidad, te está hablando de fruto, y nuestros frutos son según el Espíritu Santo. Llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí está hablando de nosotros como gobernantes. Nosotros estamos bajo el gobierno de Dios para practicar la justicia de Dios aquí en la tierra, donde quiera nos movemos, con las personas y también con la tierra, la naturaleza. Así que nosotros somos gobernantes, somos intercesores proféticos. Y un intercesor profético es el que todo lo que hace que legalmente Dios actúe a favor de la tierra. Por eso ya habíamos dicho en la clase pasada que él dice, he buscado y no he encontrado un hombre que se pare en la brecha a favor de la tierra para que no la destruya. Y ahí entramos nosotros, los que somos hijos de Dios, los que tenemos el plan del Dios eterno, los que caminamos en obediencia. Nosotros andamos en justicia y todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, hace que se manifieste la gloria de Dios aquí en la tierra. Y si quiere más acerca de eso, usted va a la clase pasada, porque hay varias partes en la Biblia donde Dios buscó a alguien para poder hacer algo. Buscó a Moisés, buscó a Samuel, buscó a Josué, sabemos, buscó a Abraham, buscó a Isaac, todo. Él siempre, en todas las temporadas, en todas las etapas, en todo. Por ejemplo, Moisés murió, pues ahora es Josué. Josué vino a continuar el plan que terminó en Moisés. Ahora él va a continuar. Y así los jueces, los profetas, después pusieron rey. Y entonces, porque el pueblo quería un rey, porque quería ser como las demás naciones, pero sabemos cuál es el plan de Dios. Nuestro rey, nuestro gobierno es Jesucristo. Pero
Se va a buscar un hombre, se buscó Elías, se buscó Eliseo, o sea, se buscó a Jeremías. Se buscan hombres y mujeres que hagan la tarea aquí en la tierra, porque dice en el Salmo 116, dice que de Dios son los cielos, pero que Él le entregó la tierra a los hombres. ¿A quién le toca actuar en la tierra? A los hombres. Pero nosotros, como somos hijos de Dios y caminamos conforme a su voluntad, haciendo y cumpliendo su plan, manifestando y estableciendo su reino, cuando nosotros hacemos lo que nos toca hacer aquí en la tierra, Dios mueve su mano a través de nosotros. Y se abren los cielos, se rompe todo cielo de bronce y desciende a manifestarse todo lo que ya ha sido establecido en los cielos. Por eso Jesucristo dijo que cuando oráramos, dijéramos, le pidiéramos al Padre que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Pero nosotros somos esos intercesores proféticos. Eso quiere decir que todo lo que yo hago hace legal la manifestación de Dios en la tierra. Hay intercesores proféticos para la luz, que somos nosotros, y hay intercesores proféticos para las tinieblas, que son los que obran en injusticia y hace que se manifiesten las obras del diablo aquí en la tierra, en los hogares, en las calles y en los diferentes lugares. Ahora nosotros tenemos que tener bien claro a qué nosotros pertenecemos. Si pertenecemos al reino de la luz o pertenecen al imperio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque lo que usted dice, lo que usted piensa, lo que usted hace, cómo usted se mueve, cómo usted trata a los demás, cómo usted va por la vida, haciendo y deshaciendo, eso hace que se manifieste o el reino de la luz donde usted está o el imperio de las tinieblas donde usted está. Y recuerde que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. No es a matar su cuerpo, es a matar su espíritu, porque vino a traer muerte. Y cuando el espíritu está muerto, usted no puede ver, usted no puede entender, porque no puede entender nada del espíritu, porque su espíritu está muerto. Así que necesita la vida se llama Cristo. El único que nos puede dar vida se llama Jesucristo. Y en ese momento su Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Y ahora nuestra mente, nuestra boca, nuestros pasos, nuestras actitudes, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras acciones manifiestan ese reino de la luz que va a traer luz en donde usted se mueve. Por eso somos intercesores proféticos. Hay personas que tienen problemas con esa palabra porque al hablar de intercesor piensa que es orar. Cuando usted va delante del Señor, usted va a interceder, ¿sí? Pero cuando usted actúa, eso también es una intercesión delante del Señor. Y se llama intercesor profético porque lo que usted está haciendo está trayendo a manifestación algo que ya fue hecho en los cielos, y usted al hablar, al actuar, al hacer lo que usted hace, moverse en su trabajo, en su casa, manifestar los frutos del Espíritu Santo, eso trae entonces a manifestación lo que ya fue hecho en el cielo. Se abre el cielo y se manifiesta. Por eso fue que el ángel, cuando fue donde Daniel, le dijo: desde que tú dispusiste tu corazón, ya eso fue enviado. Esa respuesta fue enviada. Pero en el segundo cielo fue ahí atrapada, fue aguantada y no se manifiesta. Pero ahora yo he venido. ¿Ve? ¿Qué es? Usted hace que eso suceda. Usted hace que eso suceda. Usted camina, habla y actúa como Jesucristo en total obediencia y rendición delante del Padre. Entonces usted viene a hacer lo que le corresponde hacer para que Dios haga lo que Él va a hacer y ha establecido, porque Él hace como Él quiere, con quien quiere y cuando quiere. Y busca personas aquí, en este lugar en la tierra, para que se dé lo que ya Él planificó de antemano. Si el Señor, un ejemplo, el Señor planificó que esta persona va a volverse a Dios, va a buscar personas que vayan, que le hablen, porque por eso dice: ¿y cómo van a oír si no hay quien les predique? O sea, ¿cómo van a ver? ¿Cómo van a entender?
Pues el Señor está buscando hombres y mujeres dispuestos que sean obedientes como Jesucristo, que llegó hasta su lugar donde tenía que llegar en obediencia total a Dios, al Padre. Y Dios está buscando esos hombres y esas mujeres que vivan en total rendición, en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque somos sus manos, sus pies aquí en la tierra donde Él nos ha establecido. Nos entregó la tierra para que andemos en su justicia. No se le olvide que estamos trabajando con el libro Conociendo el Reino de Yeshua de la profeta Paola Santamaría. Y de una vez le voy a recomendar que usted se compre este libro, Mujer Totalmente Nueva, de Maggie Decano. Ya yo lo terminé. Gloria a Dios, ya llegué al final. 30 días. 30 días para levantarte como una mujer completa, renovada y hermosa. Lo recomiendo 100%. Aleluya. Así que nosotros también, según Génesis 1:28, donde ya lo leímos, donde le dice sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgadla, pues ahí establece también que somos jueces. Él nos resucitó juntamente con Él y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero con esto la gente tiene muchos problemas porque hay gente que andan por ahí condenando y juzgando a la gente y eso no es. Nosotros no estamos aquí para eso. Porque dice en Juan capítulo 3, después que usted lee el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, el único. Después de eso, después que Él murió en la cruz, entonces vino a ser el primogénito porque ahora nos alcanzó a nosotros y nos adoptó como hijos. Pero en ese momento era el unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, que lo confiese como su Señor, como su Salvador, como el Hijo de Dios, lo crea y lo confiese. No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el próximo versículo, porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. No vino a condenar, vino a salvar. Pero hay gente que su mensaje es todo condenación y el diablo te va a llevar y te vas para el infierno, y si no dejas esto, y si no haces esto, y si no lo haces así, así, pues está mal. Eso se llaman rituales, eso se llama fariseísmo y eso se llama religión. Y Jesucristo no vino a traer una religión. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y Él es más que suficiente para salvación. Lo que yo hago, lo que yo digo, cómo yo actúo, cómo yo pienso, no tiene nada que ver con lo que yo hago para salvación, porque la salvación ya la obró Jesucristo. Lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo viene a ser morada en el hombre y en la mujer, es imposible que no haya una transformación. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber un cambio, porque ahora no pienso como pensaba en la carne, ahora pienso en el Espíritu y entiendo todas las cosas por el Espíritu, porque todas son espirituales. Primero se manifiesta en lo espiritual y después se manifiesta en lo natural. El que no entiende eso, pues déjeme decirle que todavía no ha nacido del agua y del Espíritu. Y Jesucristo le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, si no naces del agua y del Espíritu, ese es el nuevo nacimiento, tú no puedes ver el reino de Dios y tú no puedes entender el reino de Dios y tú no puedes entrar al reino de Dios. Hay muchas personas que tienen una palabra de condenación en su boca y entienden que entraron al reino de Dios, que viven y ven y entienden el reino de Dios, pero no es así. Porque le pasa como a los fariseos, que eran intérpretes de la ley, eran los que conocían la escritura, eran los que tenían que enseñar y manifestar. Y el mismo Jesucristo le dijo, ustedes son unos hipócritas y son
sepulcros blanqueados, porque se supone que fueran los que dirigieran al pueblo, pero todo lo que hacían era para que los vieran y recibir todo galardón y toda honra y fueran aplaudidos. Y así hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que cree que es pueblo, pero todavía no es pueblo. ¿Por qué? Porque no ha habido un nacimiento de nuevo, no ha habido un nuevo nacimiento, no hay ningún nacimiento del agua y del espíritu, así que por lo tanto no pueden manifestar el reino de Dios, porque ni lo pueden ver, ni lo pueden entender, ni pueden entrar en él. Pero nosotros los que hemos nacido de nuevo entendemos esa verdad. Somos jueces, sojuzgamos la tierra, pero no andamos por ahí condenando a la gente, porque Jesucristo no vino a condenar, sino que vino a salvar. A mí me toca proclamar la palabra de Dios. Y cuando yo veo a alguien que cae, con amor, con misericordia, lo levanto, porque dice la palabra que si 7 veces cae el justo, Él lo levanta. Y ni usted ni yo estamos exentos de caer. El que se cree firme, mire que no caiga. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, y desde ahí nosotros miramos las circunstancias, desde ahí nosotros oramos, desde ahí nosotros intercedemos, desde ahí nosotros pensamos y desde ahí nosotros actuamos con la mente de Cristo, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo. Así que soy un juez, pero no es un juez para condenar. Dice la palabra en el capítulo 3 de Juan, que ya el que no creyó, ya él mismo ha sido condenado. ¿Quién no soy en Cristo? Yo no soy un siervo, porque dice Jesús en Juan 15:15, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que yo he oído de mi Padre. Así que aquel que entienda que es un siervo, pues no ha leído la palabra o no ha entendido la palabra. Yo soy una hija de Dios y estoy al servicio 100% para la obra de Dios. Como dijo Jesucristo, mi alimento es hacer la obra del que me envió. Y eso soy yo. Yo estoy al 100% al servicio de Dios, pero no me miro como sierva en servidumbre, sino como una hija de Dios que fui devuelta al diseño original para hacer lo que me toca hacer, y toda la gloria es para Él, porque mi manifestación es la manifestación del reino y yo no me represento a mí, yo represento el reino de Dios. Soy una embajadora, y un embajador cuando está en otro país está representando a su país y no se está representando a él, no es lo que él crea, lo que él piense y lo que él sienta, porque él está representando el gobierno de su país. Y eso somos nosotros. Tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios, como dice Jesús cuando nos enseña a orar, que se haga tu voluntad, no es la mía. Y el mismo Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad. No soy un guerrero, porque el ejército, cuando dice Dios Jehová de los ejércitos, está hablando de un ejército celestial. Ese es su ejército. Los ángeles son el ejército de los cielos. Y dice en Hebreos 1:14, hablando de los ángeles, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causas de los que heredarán la salvación por nosotros? En el Salmo 91:11 dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles. ¿Quién le da órdenes a los ángeles? No yo, no usted. Usted no está hablando con los ángeles, ni le está pidiendo cosas a los ángeles. Eso es abominación a Jehová y eso es pecado. Usted no habla con los ángeles, usted no le pide a los ángeles. Usted le pide a Dios. Y el que le da órdenes a los ángeles es Él. Usted le puede pedir al Señor, envía ángeles que acampen alrededor de mí. Envía ángeles para que me asistan, para que me ayuden, para que me rodeen.
pero ellos reciben órdenes solamente de Dios. Lo dice Salmo 91:11 en otros sitios más, pero yo no voy ahora a decirlo todo, pero dice, pues Él, está hablando de Dios, dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En el Salmo 148:2 dice, alábenlo todos sus ángeles, todos los ejércitos celestiales. Así que nosotros no somos guerreros. La armada del reino no somos nosotros, son los ángeles. Tenemos una armadura que nos ha dado Dios para permanecer firmes ante las acechanzas del diablo, sus trampas, sus dardos. Tenemos una armadura que está en Efesios 6, que nos protege la cabeza, que nos protege el corazón, que nos protege todo el cuerpo, el calzado de la paz, el evangelio de la paz, la salvación, la verdad, la palabra que es nuestra espada, el escudo de la fe, el escudo. Y en la clase pasada les expliqué que el escudo le echaban agua. Antes de ir a la guerra, ellos echaban agua para que cuando vinieran los dardos que tenían en la punta fuego, cuando cayeran en el escudo, se apagaban. No lo podían tocar y era apagado, no lo podía quemar. Así que así es nuestra fe, es nuestro escudo. Pero nosotros no somos guerreros, estamos protegidos con la armadura de Dios. Ahora, en esta clase de hoy vamos a estar trabajando con lo que yo tengo en Cristo. ¿Qué yo tengo en Cristo? Bueno, dice en Romanos 8:17 que yo tengo una herencia. Yo tengo una herencia. Dice Romanos 8:17, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque ya dijimos que ahora somos parte de la familia de Dios y Jesucristo ahora es el primogénito y nosotros somos los hermanos. Así que somos herederos de Dios igual que Cristo y somos coherederos juntamente con Cristo. Si en verdad nosotros padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Por eso Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad porque ya yo he vencido. Y si yo he vencido, ya el enemigo está vencido. Tienes que permanecer, tienes que estar seguro, tienes que estar claro cuál es el reino al que tú perteneces, quién está contigo. El enemigo viene como león rugiente, pero nosotros le pertenecemos al verdadero león, al león de Judá. Cristo está con nosotros. Sus ángeles nos rodean. Nosotros que estamos rodeados porque nuestro muro es Jesucristo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio. Nosotros estamos guardados en Él. Caminamos en Él. Nos movemos en Él. Y nos mantenemos firmes en Él, porque Él está con nosotros. Así que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, pero si permanecemos firmes y padecemos como Él tuvo que padecer aquí en la tierra y no pecó, así nosotros tenemos también que padecer. Y dice la palabra que nosotros vamos de aflicción en aflicción, vamos de prueba en prueba. Pero nosotros, si permanecemos firmes en el Señor y nuestra mirada enfocada y poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, nosotros podemos permanecer en Él y vamos a poder llegar hasta el final. Como lo dijo Pablo, corremos esta carrera y no estamos dando puños al aire, sino que nosotros estamos muy convencidos y muy seguros de a quién le pertenecemos. ¿Y quién está con nosotros? Se llama Jesucristo. Tengo un espíritu de poder, amor y dominio propio. El Espíritu Santo en nosotros actuando. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nos gobierna, en nosotros no hay miedo. En nosotros no hay temor. Hay poder. La autoridad que Cristo nos da es como único, porque no tengo ningún poder yo, sino el poder del Espíritu Santo en mí. Jesucristo le dijo a sus discípulos, esperen aquí,
porque va a venir el Espíritu Santo y entonces recibirán poder para que hagan lo que tienen que hacer, para que se muevan a donde se tienen que mover, para que hablen como tienen que hablar, para que proclamen mi palabra, para que sean testigos de mí y se corra la voz y otros puedan escuchar y otros puedan ser libertados y otros puedan ser sanados. Pero no se muevan hasta que reciban el Espíritu Santo. Así que si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, el poder, la autoridad, todo lo que necesitamos, la capacidad que necesitamos, la tenemos porque Él la ha depositado en nosotros. No todo el mundo tiene las mismas capacidades, no todo el mundo tiene las mismas habilidades, no todo el mundo tiene los mismos talentos. A cada cual según lo que se le dio para que haga conforme a lo que se le dio que hiciese. Cada uno en su función. El que ojo, ojo. El que boca, boca. El que oído, oído. El que mano, mano. El que es pie. El que es corazón. Somos miembros de un cuerpo, pero el cuerpo tiene muchos miembros y yo no puedo hacer la función de todos los miembros. Yo hago la función que me corresponde a mí, sabiendo que mi cabeza se llama Jesucristo. Así que toda orden sale desde ahí y le da la orden. El cerebro le da la orden a todas las partes del cuerpo para que funcionen. Y cuando hay un problema, el cuerpo no puede funcionar. Cuando nosotros estamos desconectados de la cabeza, nosotros no podemos funcionar. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros no somos llaneros solitarios. Nosotros somos parte de un cuerpo. Y el cuerpo muy conectado y muy bien conectado hace su función conforme a lo que le toca hacer. Así que si a usted le toca hacer una cosa y a mí me toca hacer otra y al hermano otra y a la hermana otra, pues cada cual hace su función. Y yo no estoy queriendo hacer la función del otro, ni tampoco me estoy metiendo en lo que el otro está haciendo, porque eso no es mi problema, porque Dios no me llamó a eso. Nosotros hemos recibido un espíritu de poder y ese espíritu de poder se llama Espíritu Santo, la misma presencia de Dios en nosotros, de amor, no de odio, no de resentimiento. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestro corazón, las intenciones que tenemos en nuestro interior, lo que pensamos y no decimos, eso nos revela si verdaderamente nosotros andamos y caminamos en el amor de Dios o todavía no hemos alcanzado ese nivel. Necesitamos entonces rendirnos delante del Señor y pedirle al Señor que nos ayude en el nombre de Jesús. Y nos ha dado dominio propio. Usted sí puede dominar su boca, usted sí puede dominar sus ojos, usted puede dominar sus oídos, usted puede dominar sus manos, sus pies, usted puede dominar sus actitudes, usted puede dominar lo que usted hace o deja de hacer, porque usted tiene dominio propio y lo dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Santiago habla del dominio propio, de la boca, de la lengua, que coge un bosque y lo incendia. ¿Por qué? Por no dominar la boca. Cuando viene un pensamiento, usted lo tiene que atrapar en ese momento. Y usted no puede coger ese pensamiento y hacerlo suyo porque llega al corazón y eso es lo que va a salir por su boca. Y cuando usted abre la boca, todo el que lo escucha sabe lo que hay en su corazón. Aunque usted se justifique, aunque usted le achaque la responsabilidad a la circunstancia, a la situación, a alguna persona o a lo que fuera, no es verdad. Porque lo que dice su boca es lo que hay en su corazón. Así que cuando viene un pensamiento que usted sabe que no está bien y que no es correcto y no es lo que debe haber en su mente, usted tiene que en ese momento pararse firme y cerrarle la puerta y usted con su boca no
no lo acepto, te reprendo en el nombre de Jesús. Llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. No te doy entrada, no te doy espacio. Renuncio a eso en el nombre de Jesús. Y usted lo dice con su boca, sea lo que sea. Renuncio a esa mentira, renuncio a lo que sea, lo que usted sabe que usted está pensando. Algo que vino a su mente, que viene como un susurro o que viene así como un celaje. En ese momento usted se tiene que parar firme en el nombre de Jesús y cerrarle esa puerta. ¿Por qué? Porque usted tiene dominio propio. Usted es el que deja entrar lo que entra en usted. Es usted. Es usted. Usted le da legalidad. Tengo un propósito eterno en Cristo, lo dice Efesios 4:8. Por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Así que tenemos dones, tenemos un propósito. Todo lo que Dios nos dio, capacidades, dones, talento, es para su servicio, para cumplir su propósito, su voluntad, para andar en las obras que ya Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas y las cumplamos. Tengo dones irrevocables y soy un ministro competente. En Cristo yo tengo dones irrevocables y soy un ministro competente. Romanos 11:29 dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual también nos hizo suficiente. Eso es ser un ministro competente. Cristo nos hizo suficientes, o sea, capaces, aptos, preparados, diestros, eficientes, idóneos. Cristo nos dio la suficiencia. En Él somos suficientes. En Él somos competentes para hacer lo que tenemos que hacer. Como ministros de un nuevo pacto, ya no de obra, ya no el pacto pasado. Ahora tenemos un nuevo pacto en Cristo y ya Él obró todo lo que había que obrar para salvación. Y ahora me corresponde a mí dar, llevar mucho fruto conectado a Él, haciendo lo que me corresponde hacer con el don, el talento, la capacidad que Dios me dio y para hacerlo con suficiencia, o sea, competente. Un ministro de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Por eso el Espíritu de Dios ahora vive en nosotros. Y no por lo que yo pueda hacer, sino porque Él vive en mí y me hace suficiente y me hace capaz. Tengo autoridad y poder y dominio. Lucas 10. Versículo 19 dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlo y nada les hará daño. Cuando usted anda haciendo lo que tiene que hacer, cuando usted anda haciendo lo que tiene que hacer, cuando usted se mueve en obediencia para hacer lo que Dios lo mandó a hacer, entonces esto es lo que pasa en usted. Tiene toda autoridad sobre todos los poderes del enemigo y nada te va a dañar. Ahora, cuando usted se anda metiendo en donde no se tienen que meter, que Dios no lo mandó a usted, cuando usted anda hablando de lo que Dios no lo mandó a hablar, cuando usted está haciendo una función que no le corresponde a usted, que es otra persona, pues entonces usted no tiene la autoridad para hacer eso, porque Dios no le dio esa autoridad a usted. Esa no fue su función. La autoridad que Dios nos da depende de lo que Dios nos mandó a hacer. Si Dios lo mandó, pues usted va en toda confianza sabiendo que Dios está con usted. Y no es usted el que lo va a hacer, es Dios en usted, su Espíritu Santo que está en usted. Y toma su cuerpo, toma su vida, porque usted está aquí en la tierra y usted es movido para hacer lo que Dios va a hacer aquí en la tierra. Entonces, como el Espíritu Santo está con usted para hacer esa tarea que Dios lo mandó a hacer, usted tiene poder y autoridad para realizarlo, pero no por lo que usted pueda hacer, sino porque Dios lo mandó a usted y está con usted. Y lo hace a través de usted. Abre su boca para hablar lo que tiene que hablar.
Efesios 1, 20 al 23 dice, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ese mismo poder que es su Espíritu Santo. Y ahora Cristo está por encima de todos y de todo, sea lo que sea, gobernantes, potestades, autoridades, poderes, dominio o cualquier otra cosa en este mundo y en el mundo que vendrá. Cristo por encima de todo y de todos, por el mismo Espíritu que obra en nosotros. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. También es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Aleluya. ¿Qué tengo en Cristo? Tengo una herencia, tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tengo un propósito eterno. Tengo dones irrevocables. Soy un ministro competente. Tengo autoridad, poder y dominio. ¿Qué puedo hacer en Cristo? Puedo vivir ante la presencia de Dios. Puedo ir al trono de su gracia. Puedo ir a la misma presencia del Padre Celestial. Hebreos 10, 19 al 20 dice, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario, gracias a la sangre de Jesucristo, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tengo libertad para entrar al santuario, al trono de Dios, a través de ese camino de vida que se abrió a través de esa ruptura del velo que es el cuerpo de Cristo. Número 2, puedo recibir del Padre la revelación de su verdad para proclamarla y establecerla. Tengo libertad para entrar a la presencia del Padre Celestial y tengo el privilegio de recibir la revelación de su verdad. Su Espíritu nos revela a Cristo para proclamar esa verdad y para establecerla. Mateo 16, 17 lo establece. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y en Mateo 13, 11 dice, Jesús les contestó, a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Puedo proclamar y presentar a Dios, a Yahweh y a su reino delante de los hombres para que haya reconciliación. Lo dice en 2 Corintios 5:20, dice que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros a todos los hombres. Y cuando hablamos en nombre de Cristo. Cuando les rogamos a través de lo que proclamamos, a través de nuestras palabras, es como si les rogáramos en nombre de Cristo, vuelvan a Dios, reconcíliense con Dios. Esa es nuestra función. Eso es lo que yo puedo hacer en Cristo.
Puedo vivir ante la presencia del Padre Celestial y tengo libertad para entrar a su trono de gracia, de misericordia, para hallar el oportuno socorro y para encontrar la revelación que necesito de su verdad, de Cristo, para que nosotros podamos entonces ser embajadores de Cristo. Así que yo puedo hacer en Cristo, puedo vivir ante la presencia de Dios, puedo recibir su revelación y puedo proclamar y presentar a Dios y a su reino delante de los hombres para que se reconcilien con Dios. Número 4, puedo utilizar la autoridad y el poder que el Señor me ha otorgado para manifestar su reino. ¿Para qué tenemos autoridad y poder? Para manifestar su reino. La autoridad es el derecho legal de usar el poder que Dios nos ha dado, su Espíritu Santo, con el propósito de establecer solamente su voluntad aquí en la tierra. Así que Mateo 10:1 dice, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en Primera de Pedro 4:11 dice, cuando alguien hable, que sean sus palabras como las palabras de Dios. No hable de su propia procedencia. Cuando hable, examine y hable como si fueran las palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con la fuerza que Dios le da. Todo lo que hagan, hágalo para que Dios sea alabado. Todo lo que usted haga, hágalo para que Dios sea alabado, no usted. Así que lo dice ahí en Primera de Pedro 4, versículo 11. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Así que yo puedo utilizar la autoridad y el poder que el Señor me ha dado para manifestar su reino. También puedo ser una voz profética. Primera de Pedro 2:9, ya lo he leído 3 veces. Ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, separado de todos los pueblos de las naciones. Y esto es así para que ustedes anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Así que nosotros somos la voz de Dios. Y también puedo ser luz en medio de la oscuridad. ¿Qué puedo en Cristo? Vivir ante la presencia del Padre Celestial. Puedo recibir la revelación de Él, de su verdad, para proclamarla y establecerla. Puedo proclamar y presentar a Dios y a su reino delante de los hombres para que se vuelvan a Él y se reconcilien. Puedo utilizar la autoridad y el poder que el Señor me ha otorgado para manifestar su reino. Puedo ser una voz profética aquí en la tierra y puedo anunciar, esa es la voz, anunciar sus virtudes, su verdad. Y puedo ser luz en medio de la oscuridad. Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. No para que otros lo miran y le den gloria a ustedes, sino para que alaben a Dios. Nosotros tenemos unas responsabilidades como ciudadanos con respecto a las leyes y a los principios del reino. Cada ciudadano del reino debe conocer las leyes y los principios del reino que están contenidas en su palabra. Si usted no las conoce, búsquelas aquí. Jesucristo habló mucho de eso.
Mateo 5, 6, 7, y léase Hebreo, léase también el Evangelio según San Juan, léase las cartas, lea la Biblia. El Nuevo Testamento le va a explicar el Antiguo y el Antiguo le va a explicar el Nuevo para que lo pueda entender. No puede separar uno de otro. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, me revela a Cristo, a sus leyes y a sus principios, a sus valores. Así que cada ciudadano tiene que amar la ley de Dios, como lo establece el salmista cuando dice que su ley es perfecta. Nos conviene vivir sometidos, amando la ley de Dios, sus principios, sus valores, su cultura, someternos a ellos, vivirlos, enseñarlos y asegurarnos de que la próxima generación las conozca. Ezequiel 20:11 dice, allí les di mis decretos y ordenanzas para que al ponerlos en práctica encontraran vida. Pero ellos no quisieron. Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio, tus pensamientos. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Todos los ciudadanos del rey necesitamos conocer esos principios, esos valores del reino de Dios, sus leyes escritos en nuestros corazones. Todos los ciudadanos del reino necesitamos crecer en el temor del Señor. Dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es la base. Cuando habla de temor, habla de reverencia, habla de respeto. Nosotros debemos temer al Señor. Eso se llama temer, es reverencia, dando reverencia, respetándolo a Él. Dice Proverbios 1:7, el temor, la reverencia, el respeto al Señor es la base del verdadero conocimiento. Y eso quiere decir que es el principio de la sabiduría. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Lo dice ahí la palabra del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En Deuteronomio 13:4 dice, sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. ¿A quién le debes reverencia? A Dios. ¿A quién le debes respeto? A Dios. ¿A quién le debes honra? A Dios. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Deuteronomio 5:29 dice, oh, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. ¿Tú quieres que te vaya bien? Y a tu descendencia. Pues necesitamos entonces estar dispuestos a temer, a obedecer y amar a Dios con todo nuestro corazón. La pregunta en esta mañana es, ¿quién eres tú? ¿Cómo tú te ves a ti mismo? ¿Cómo tú te percibes? ¿Cómo tú te defines y cómo tú te describes? No me lo digas en los comentarios porque yo no lo necesito saber. Cuando usted se mira al espejo y usted se ve a usted mismo, ¿qué usted piensa de usted? ¿Cómo usted se describiría? ¿Cómo usted se define? ¿Qué lo define a usted? Eso le da su respuesta. ¿Cuál es tu valor para ti mismo? ¿Cuál es tu valor? Según tu criterio, según lo que tú piensas, según lo que tú crees. Sí, según tu criterio, porque si tú no te ves ni te sientes como Dios lo dice y lo establece, y en hoy y el domingo pasado, que es la clase completa,
Vaya el domingo pasado, ¿quién soy en Cristo? Si usted no se ve así y usted se ve de otra manera, que es opuesta a eso, entonces no estás listo. Necesitas ir ante la presencia de Dios. Necesitas rendirte ahí. Necesitas entregarte ahí. Necesitas permanecer ahí hasta que te sea revelado. Jesucristo iba al monte a orar y hasta que no le era revelado, él no bajaba de allí. Moisés fue al monte y hasta que no le fue revelado, él no salió de allí. Y nosotros necesitamos hacer eso. Porque nosotros no nos podemos ver según lo que el enemigo nos ha querido enseñar que somos. Y lo que el enemigo dice acerca de nosotros es todo lo contrario a lo que Dios dice, porque el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, vino a eso. Porque él es padre de toda mentira. Y te establece la mentira como si fuera tu verdad. Pero tu verdad está revelada aquí en la palabra de Dios. Tu verdad está revelada en la persona de Cristo. Y el Espíritu Santo está dispuesto a revelarte esa verdad, pero tú tienes que estar dispuesto a eso. Tú tienes que anhelarlo. Tú tienes que desearlo. Tú tienes que pedirlo con toda la intención porque verdaderamente tú quieres conocer quién eres tú en Cristo. ¿Y qué es lo que Dios ha depositado en ti? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás en esta tierra? ¿Por qué estás en el lugar donde estás? ¿Por qué tienes los talentos y los dones que tienes? ¿Por qué Dios puso en ti esas habilidades? Yo no tengo las habilidades que tú tienes y quizás las habilidades que tengo yo, tú no las tienes. Porque tú tienes un propósito y yo tengo otro propósito. Tú estás en un lugar y yo estoy en otro lugar. Y somos parte de un mismo cuerpo, pero no somos la misma parte, somos partes, miembros diferentes del cuerpo. Y cada parte del cuerpo tiene su propia función. El ojo no puede hacer la función del oído. El oído no puede hacer la función del ojo. Cada uno va haciendo para lo que fue hecho, establecido con el propósito del Dios eterno en ti y en mí. Si no te sientes y no te ves como Dios lo dice y lo ha establecido en su palabra acerca de ti, entonces no estás listo. Necesitas llegar hasta sus pies y quedarte allí hasta que haya revelación, hasta que haya creado en ti un nuevo corazón, hasta que sane tu alma. Todo lo que te ha dañado, todo lo que te ha perjudicado, todo lo que te ha maldecido durante toda tu vida, todo lo que te ha dañado y te ha destruido. Necesitas llegar ante la presencia de Dios porque nuestro sanador es Él. Y Él llevó nuestras enfermedades, nuestras heridas, nuestro dolor. Todo lo llevó en la cruz del Calvario y la muerte también. Y la venció allí. Y Él vino a darte vida en abundancia. Necesitas postrarte, llegar ante la presencia del Señor. Tienes libertad para entrar ante la presencia del Señor si tú has creído que Jesucristo es más que suficiente y crees que es el Hijo de Dios y que Él es suficiente para salvación. Esa es la puerta que se te abrió y tienes derecho a ir ante la presencia del Señor con toda libertad y postrarte delante del Señor y quedarte allí aunque sea en silencio y llorar delante de Él y abrir tu corazón, tu ser entero delante de Él y decirle: necesito que me sane, necesito que me liberte, necesito que tu verdad me sea revelada, necesito que toda fortaleza mental que el enemigo ha establecido como una verdad en mí sea destruida en el nombre de Jesús. Establece tu verdad en mí, que mis pensamientos se sujeten a ti. Crea en mí un corazón nuevo que te ame, que te honra, que te honre, que se desviva por ti, que se apasione por ti y que todo lo que yo quiera sea hacer
tu voluntad, porque para eso fui creado, para hacer tu voluntad. Que yo no solamente exista, que no pase por esta tierra sin haber cumplido lo que tengo que hacer. Revélamelo y dame la fuerza y pon en mí el querer como el hacer de esa buena voluntad tuya, que es perfecta, que es agradable y que es la que yo necesito. Necesitas ir a los pies del Señor y quedarte allí hasta que te sea revelado, como sucedió con Pablo, 3 días. Es tiempo de soltar todo y volvernos a Dios y de permitir que Cristo sea formado en nosotros. ¿Para qué usted cree que usted está aquí? ¿Para tener una casa? ¿Para tener un carro? ¿Para tener una familia? ¿Para tener un buen trabajo? ¿Para tener dinero? ¿Para comer? ¿Para dormir? ¿Para ir a pasear? ¿Para eso usted vive? Mire, eso es andar muerto. Usted tiene vida para hacer la voluntad de Dios en su vida y cumplir con el propósito. Es todo lo que usted tiene que hacer en esta tierra. Y dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando usted se mueve en la voluntad, en obediencia a Dios, usted tiene plenitud. La paz de Dios lo inunda. El gozo de Dios está en usted. No se deje amedrentar, no se deje engañar por el diablo. Usted no está aquí para tener cosas. Usted está aquí para cumplir el propósito de Dios. Alguien necesita de usted. Alguien está esperando que usted haga lo que usted tiene que hacer, porque esa persona está esperando por esa libertad, por esa sanidad, por esa palabra, por ese abrazo, por esa actitud, por ese corazón que manifiesta la gloria de Dios, el amor de Dios y el propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Es tiempo de soltarlo todo y es tiempo de volvernos a Dios y de permitir de que Cristo sea formado en nosotros para poder realizar su plan y cumplir su propósito, que es para lo que fuimos creados. Usted no fue creado para otra cosa, usted fue creado para cumplir el propósito de Dios. Es el tiempo de quitarnos las máscaras y mostrar quiénes somos en verdad. Delante de Dios no podemos ocultar nuestra verdad, porque Él no ve la apariencia, Él ve nuestro corazón. Todo está al descubierto. No nos engañemos a nosotros mismos. Es tiempo de rendición, de entrega, de dejar de luchar en contra de Dios. Es tiempo de volvernos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, que es lo que le llamamos alma, de volvernos a Dios, quien tiene misericordia de nosotros. Es el tiempo de pedir y recibir la fe necesaria para seguir en pos de Dios, para vernos como lo que verdaderamente somos según su palabra, que es nuestra verdad, de conocer y creer lo que Dios dice de ti. No lo que digan otros, ni lo que el diablo tenga que decir. Escucha solamente lo que Dios dice acerca de ti. Es tiempo de derribar toda fortaleza, toda mentira, toda fortaleza mental que el diablo te ha hecho creer como tu verdad, pero no es así. Oro a Dios para que tus ojos sean abiertos a su verdad, a su diseño sobre ti, a sus planes sobre ti, y para que te puedas ver en Cristo y que entiendas, creas y estés completamente seguro de que la plenitud de Dios, de esa tomas tú para ser pleno en todas las áreas de tu vida. No importa si hay escasez o hay abundancia, como dijo Pablo. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Humildemente, todo lo puedo en Cristo. O sea, todas mis circunstancias, no importa la que sea, lo puedo en Cristo, porque Él es el que me sostiene, porque Él es mi provisión, porque Él es mi sostén, porque Él es mi ayuda, porque Él es mi refugio, porque Él es mi roca fuerte, porque en Él habito. Y dependo totalmente de Él. Él es mi respirar. Él es mi esencia. Él es mi deseo. Él es todo. Mi herencia es Él. Aleluya. Es tiempo en esta mañana de ser esa persona que va rendido delante de Dios. Y termino
leyendo Colosenses 1, 9 al 23, la oración que hizo Pablo es la misma que voy a hacer hoy por ti que me estás escuchando, por mí también, por mi casa, por mi familia, por mis amigos, por mis hermanos y por ti que me estás escuchando o que más adelante me vas a escuchar. En el nombre de Jesús. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que viven siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver también, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él, Jesucristo, y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo. ¿Escuchó eso? Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes y a mí, que antes estábamos lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. Deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. Eso es clave. Por eso tenemos la armadura de Cristo de Efesios 6. La salvación, la paz, la fe, la palabra del Señor, la verdad. Busque Efesios 6 para que sepa qué es lo que usted necesita. Porque debemos seguir creyendo esa verdad y mantenernos firmes y no caer. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. O sea, no se alejen de Cristo. Manténganse en Cristo. Esa buena noticia se llama Jesucristo. Y esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Nosotros somos hijos de Dios y estamos al servicio al 100% para la obra de Dios. Y nosotros hemos sido designados, siendo hijos de Dios, para servir a Dios como Jesucristo y proclamar su palabra, su verdad. Así que en esta mañana
hemos terminado y yo te bendigo con toda bendición que Dios haya reservado para ti, que descienda sobre tu vida, que la bendición de Dios sea sobre ti, que su Espíritu Santo esté en ti, que te dirija, que te dé claridad, que abra tus ojos. Como cuando Eliseo clamó, ábrele los ojos a su siervo, a Jesse, ábrele sus ojos para que él pueda ver lo que yo estoy viendo. Y sus ojos le fueron abiertos y vio el ejército de Dios, que era más grande y más poderoso y más numeroso que los que venían en contra de ellos. Yo oro al Señor en esta mañana para que tus ojos te sean abiertos y tú puedas ver en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Y puedas crecer en el conocimiento de Él, en el nombre de Jesús. Así que te bendigo en esta mañana y nos veremos en otro programa más adelante. Espero que tengas un hermoso domingo y una semana llena de bendición. Dios te bendiga.